Vamos a hablar hoy mucho de migrantes porque el domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y varias entidades están así intensificando su apoyo a esa iniciativa legislativa popular que busca una regularización extraordinaria de 500 000 de migrantes en una situación administrativa irregular. La ILP cuenta con amplio respaldo ciudadano y busca además complementar el actual reglamento de extranjería. Bueno, pues sigue estancada en el Congreso, no se ponen de acuerdo, no sabemos qué es lo que va a ocurrir finalmente, pero la Iglesia, aprovechando esta fecha, lo recuerda y bueno, explica la necesidad de poder aprobarlo, claro. Bueno, lo que sí ha cambiado con respecto a otros años es que poco a poco en los sondeos oficiales, en el CIS, se ve cómo la preocupación de los ciudadanos españoles por el asunto de la migración empieza a aumentar. Lo que antes era el séptimo o el octavo lugar, ahora empieza a ser pues, el segundo, después de los problemas económicos, del paro, de la vivienda. Estamos viendo un montón de propuestas, de soluciones bastante simplistas, que apelan a los bajos sentimientos, que empiezan a ser excesivamente populistas. La Jornada del Migrante, que todos los años convoca la Iglesia, siempre se fija en la persona, en dar soluciones reales a personas que tienen una necesidad, que huyen de situaciones de crisis, y también dar solución a las que ya llevan entre nosotros, perfectamente integrados y trabajando con nosotros desde hace 10, 12 años y que no tienen una respuesta para regularizar su situación. Esta ILP, que parte de la sociedad civil, sí. Es verdad que hay un montón de asociaciones y organismos convocantes que son de la Iglesia, pero no todos, y que curiosamente pues, coincide la posición de la Iglesia con la de muchos partidos políticos. Sobre todo de la izquierda, que en otras cuestiones no coinciden otras veces. Y es una pena que esta iniciativa que llega al Congreso con un montón de firmas y que fue avalada por casi todos los partidos políticos, parece que está como guardada en un cajón porque es incómoda, porque parece que en un periodo preelectoral, ¿no? Porque parece que queda un montón para las elecciones, pero siempre es preelectoral en España, todo, siempre hay elecciones, pues está paralizada. Sí, yo creo que la clave es eso, el tema de la persona y el tema de que la regularización también ayudaría a una mejora de la convivencia en muchos aspectos, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues esas personas que ahora mismo no pueden optar muchas veces a una vivienda pues porque no tienen los papeles en regla o solo tiene un miembro de la familia, se da mucho el caso de que un miembro de la familia a lo mejor tiene los papeles más o menos encaminados, pero otros miembros de la familia no y siempre hay problemas. Evidentemente, bueno, esto les lleva a no tener derecho a acceso a algunos servicios sanitarios, etcétera. O sea, es una concatenación pero de cosas que realmente lo que hacen al final es deteriorar su calidad de vida, deteriorar también su estancia en España y propiciar algunas situaciones que estamos viendo que efectivamente son preocupantes y son preocupantes en todo sentido, ¿no? Yo creo que al final la Iglesia lo que siempre pone de manifiesto es que la dignidad de cada persona está por encima de cualquier opción política, ¿no? Quizá la diferencia, aunque en algunos casos la Iglesia coincida con un partido de uno u otro signo, dependiendo del tema, ¿no? Es que la Iglesia no mira como votantes, mira como personas. Como personas. Entonces, vamos a decir, como tú decías, ¿no? El arco temporal no es a 4 años, sino a toda la vida. Claro, claro. Vamos a profundizar un poco más en este asunto porque está con nosotros ya Xavier Parra, él es el representante de redes en este asunto, en esta ILP, para conocer un poco más el sentido. Xavi, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, es un buen momento, como decíamos, de cara a esa jornada del día 5 de octubre para recordar, para impulsar y pedir de nuevo la regularización de estos migrantes, que muchas veces pensamos en ellos como si acabaran de llegar, pero realmente hablamos de personas que llevan años en nuestro país, que tienen familia, que tienen trabajo, pero que por ciertas circunstancias no tienen a lo mejor los papeles en regla, ¿no? Sí. Llevamos ya 4 años, la friolera de 4 años detrás de esta iniciativa legislativa popular. Esta mañana comentaba con algunos compañeros de COPE, ¿no? Que ya a veces desilusionados, a veces con un cierto hartazgo, ¿no? por escuchar por parte de los políticos algunas cosas. Pero en efecto es así. Esta ILP, una de las cosas que solemos decir siempre es que no versa sobre las vías legales y seguras para llegar a España. Esta ILP no versa sobre el proceso migratorio de las personas que van a emprender la migración. La migración es un elemento muy complejo. Esta ILP habla de los vecinos y vecinas, de las personas que conviven con nosotros desde hace muchísimos años, en algunos casos, y que no tienen derechos.
Porque, Xavier, se intenta también facilitar la burocracia, los papeles que muchas veces tienen que presentar para conseguir ese trabajo y el tema del arraigo, ¿no?, que a veces también es mucho más importante. Sí, el problema de la irregularidad sobrevenida en muchos de los migrantes es una cuestión que adolece España desde hace muchos años. No en vano, durante todo el periodo de la transición se han dado procesos de regularización extraordinaria como este. El tema es que nosotros tenemos un sistema que funciona adecuadamente en muchos casos, pero siempre hay un grupo de personas que se van quedando fuera de los mecanismos regulares, ordinarios para la regularización. Y es por ello que cada X tiempo, y ojalá no tuviera que ser así, pero cada X tiempo nos encontramos con que la bolsa de irregularidad aumenta y algunas personas en nuestra opinión, hay que proveerles de una vía de regularización extraordinaria para que puedan solventar aquellos hándicaps que encuentran en las vías ordinarias y que no les ha permitido la regularización. Durante todos estos 4 años, a los diferentes partidos políticos les hemos contado cuáles son los perfiles de estas personas, cuáles son las realidades y cuáles son los elementos que a veces hacen que sea más complicado proceder a realizar ese procedimiento de regularización ordinaria por la vía de arraigo, ¿no? Que en muchos casos tiene que ver con ese requisito previo que se les exige a las personas migrantes para regularizarse de tener un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo que en ningún momento se puede activar previamente, sino que es lo que se le llama un precontrato o una propuesta de contrato que se activará siempre y cuando 6 u 8 meses después, en muchos casos, le den el ok por parte de extranjería, ¿no? Una de las cosas que reivindicamos es que el procedimiento extraordinario tiene que ver la manera de que ese procedimiento cambie para facilitar y que eso no sea un bloqueo para estas personas. Xavier, tiene el respaldo de 700.000 personas, de la sociedad civil, pero no sé cómo estáis vosotros de cara a lo que pueda ocurrir en el Congreso de los Diputados. Pues como decía, a veces desilusionados, aunque la Jornada Mundial nos invita, como siempre, a seguir con esperanza y que eso no falte, pero a veces desilusionados, ¿no? Porque son 4 años primero recabando firmas, como bien decís, 700.000. Fue un trabajo inmenso de muchas organizaciones de la Iglesia en particular, pero sobre todo de muchas organizaciones migrantes, de personas migrantes que no podían ni siquiera firmar, ¿no?, pero que invitaban a la firma. Y después en un diálogo político muy intenso en el que llevamos más de 1 año, prácticamente 2 años, con todos los grupos políticos. La sensación ahora, y tengo que decir que a lo largo de este proceso, es que los partidos políticos, cuando sobre todo vamos de cara al público, no miran tanto yo creo que ni siquiera a lo que muchas veces piensan, sino que miran al adversario, ¿no? Y cómo situarse dentro de ese mapa de intereses, que a veces sí lo marcan esas encuestas del CIS, que obedecen muchas veces a algunos argumentarios también que se pretenden dar, pero más que realmente a mantener una posición franca por parte de los partidos. A lo largo de todo este tiempo hemos encontrado de verdad sintonía con básicamente todo el arco parlamentario. Es verdad que Vox planteó un cerrazón desde el comienzo, a pesar de que estuvimos en diálogo con ellos, pero el resto de los grupos políticos nos hemos sentado en varias ocasiones y hemos tenido conversaciones en algunos momentos muy interesantes, de contenido, de regular, de ver qué requisitos. En ningún momento hablábamos de regularización masiva y a puertas cerradas muchas veces se nos ha agradecido la propia iniciativa y se ha indicado la sintonía con muchos de sus posicionamientos. La realidad es que luego, pues como digo, las peleas entre ellos y la posición que tienen que marcar frente a la opinión pública, pues les hace retractarse. Sí, Xavier, he estado viendo las regularizaciones que se han hecho en España en lo que llevamos de transición. Son 8 o 9 de todos los partidos políticos, precisamente por la necesidad, la utilidad que tenemos de vez en cuando de poner orden a cosas, a gente que se ha ido quedando fuera. Yo quería preguntarte, nosotros en nuestros programas siempre incidimos en el respeto a la persona, en defender la dignidad, pero te quería pedir una argumentación económica, más mercantilista, de por qué de verdad es necesario que regularicemos a todas estas personas, porque es muy beneficioso para la economía española.
Pues yo creo que en una rápida búsqueda en Internet se podría ver un informe que elaboramos en 2022. Esta iniciativa legislativa popular nació con una comisión promotora de la que Redes formaba parte, en representación también de este ámbito eclesial. Y ahí elaboramos un informe que planteaba, que lo elaboró la Fundación Por Causa, en la que se planteaban cinco razones, ¿no? Y una de ellas tenía que ver con los argumentos económicos. No es, evidentemente, mucho menos desde una postura cristiana como la nuestra, no es el argumento fundamental, sino que está establecido en la dignidad de la persona, como bien decíais, pero es que las cifras nos dan la razón, las cifras económicas nos dicen que una regularización es beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Y digamos que es beneficiosa en dos sentidos, ¿no? Ya digo que eso se puede buscar bien en el informe porque está disponible en Internet, y además de eso, entidades como Funcas, por ejemplo, de CaixaBank, que para nada es una entidad, digamos, de un espectro de extrema izquierda, nada por el estilo, el propio Banco de España han planteado la necesidad económica de todo esto, ¿no? En primer lugar, porque el hecho de la regularización permite que las personas que en muchos casos tienen que ser receptoras de ayudas sociales, muchas de ellas vinculadas a la propia Iglesia Católica, ¿no? A las Cáritas diocesanas o a entidades como las nuestras de congregaciones religiosas, dejan de percibir ese tipo de ayudas para pasar a personas que están en activo, con empleos, y que por lo tanto no solamente dejan de recibir las ayudas, sino que aportan económicamente. Pero es que además, en ese propio informe, no tengo exactamente la cifra ahora, pero la cifra yo creo que estaba en más de 3.000 o 4.000 euros de beneficio neto por cada persona migrante regularizada. Es decir, los datos económicos que se facilitan por parte de los estudios que han estudiado la realidad de personas en situación irregular frente a personas regular, dice que aumenta el ingreso en las arcas del Estado en una cantidad inmensa, ¿no? Es mucho más barato para España mantener, digamos, dentro de la ciudadanía 500.000 personas que están con empleos activos, que pueden contribuir a la sociedad de una forma mucho más plena, que pueden consumir, que pueden, como bien decíais, acceder a una vivienda, reformarla, beneficiarse de los sistemas sociales, pero también aportar a ellos, que tenerles, como a veces pasa en la irregularidad, en el anonimato, esquivando esas cuestiones, con tasas de escolarización muchísimo más bajas. Es mucho más beneficioso. Pues Xavier Parra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por recordarnos la necesidad de que esto siga para adelante. Un abrazo, gracias. Muchas gracias.